Llega la amenaza de la inteligencia artificial. Mucha gente, todos vosotros, utilizaréis ChatGPT o Google AutoML o muchos otros diferentes sistemas de inteligencia artificial que os generan información inmediatamente recopilando de una enorme cantidad de bases de datos, de trillones de datos por todos lados, y que además aprende de los errores que comete y utiliza la conversación para aprender de esos errores. La inteligencia artificial es una maravilla. No es una amenaza, es una amenaza para toda una cantidad de competencias y de barreras que hemos impuesto desde la sociedad simplemente para organizar las cosas de manera que los estados tengan un peso absolutamente desproporcionado. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a acabar con las barreras políticas generadas por las fronteras. La inteligencia artificial va a acabar con la burocracia. La inteligencia artificial va a acabar con todos esos requisitos y pasos innecesarios que hay en los procesos administrativos que van desde la atención primaria en sanidad, desde el análisis de diagnóstico de enfermedades, hasta todo el engranaje de lo que es la actividad en muchas de nuestras actividades diarias, que lo que hace es facilitar muchísimo más el acceso a muchísimas más personas con un coste mucho más bajo y de una manera muchísimo más eficaz. Es verdad que la desintermediación genera pérdida de ingresos rentistas de algunos de los operadores y claramente va a generar la destrucción de algunos no de los trabajos, sino de las competencias, esto es lo importante, de muchas personas. Pero muchas de esas competencias son aquellas que ya son obsoletas o que en cualquier caso la tecnología ya estaba en proceso de hacer obsoletas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que entender algo muy importante. La inteligencia artificial es verdad que tiene una capacidad creativa y una capacidad de autoaprendizaje y una capacidad de mejorar constantemente maravillosa, que la hace muchísimo más potente que cualquier otra alternativa. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial necesita aprender y necesita de quien le corrija. Ojo, muy importante, que le corrija y que le ayude a aprender. Esto es clave porque si vais hoy a ChatGPT, por ejemplo, os encontraréis en mi biografía errores de bulto, desde el día de mi nacimiento hasta algún sitio donde no he trabajado. Si vais a la información que se pide, pues por ejemplo, pues para cualquier cosa, ¿no? Encontraréis errores significativos y la inteligencia artificial aprende, pero solamente puede aprender con la interacción con las personas que le pueden corregir. Si no, se convierte en una herramienta que puede ser tan equivocada como, por ejemplo, pues ha ocurrido con Wikipedia o con otros servidores, que lo que se convierten simplemente es en algo que no tiene valor porque está sesgado, ¿de acuerdo? Y porque existe una mala generación de esa inteligencia. La inteligencia artificial se puede convertir en algo que no funciona y que no tiene el valor que debería tener si lo que aprende está mal, ¿no? Por ejemplo, cuando vais a ChatGPT, preguntadle, si queréis, por Hugo Chávez, ¿no? O por algunas de las dictaduras más sanguinarias, y tiene una visión cuando menos cuestionable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender? La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Va a desplazar millones de competencias. Pero lo que no queremos entender nunca es que los trabajos de dentro de 20, 30 años, la inmensa mayoría todavía no se han creado. Por lo tanto, la idea de que va a acabar con el empleo es tan equivocada como la idea de que todos los avances tecnológicos previos iban a acabar con el empleo.
se generan todavía mayor cantidad de opciones laborales para los seres humanos en actividades donde la interacción humana es cada vez más importante. Y ojo, es que eso es muy importante también. Mi querido amigo José María Oquín siempre habla de que los ciudadanos nos movemos en tres planos: el más cercano a la tecnología, el más cercano a la industria y a la ciudad, y el más cercano al contacto humano, a la naturaleza, etc. Y cuanto más nos movemos en la parte tecnológica, más demandamos la primera, el contacto humano y el acceso a la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la inteligencia artificial, como todos los desarrollos tecnológicos, va a romper barreras estatales, maravilloso. Va a romper la capacidad de tomar el poder de los estados sobre elementos en los que no deberían inmiscuirse. Va a eliminar muchísima burocracia y muchísimos efectos de intermediación equivocados que ahora mismo lo que generan es mayores precios y peores servicios en todo nuestro entorno. Y la inteligencia artificial, desde luego, lo que no podemos hacer es ignorarla. Tenemos que vivir con ella, aprender con ella, utilizarla como una herramienta y colaborar como con todas las herramientas tecnológicas. Todas las herramientas tecnológicas pueden utilizarse para el mal o para el bien, pero la inteligencia artificial tiene una ventaja maravillosa, que es que al ser de acceso abierto a todos, la capacidad de manipularla o utilizarla por parte de un solo operador para generar el mal, la represión o la desinformación es muy baja. Y esta es la clave, porque todos los que habéis visto Terminator os acordaréis de ese programa que tomaba el control del mundo, tomaba el control de las máquinas y consideraba a los seres humanos como su enemigo y se dedicaba a aniquilarlos. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que la inteligencia artificial encontraría, si fuese eso algo factible, encontraría inmediatamente centenares de otras inteligencias artificiales cuyo objetivo es el contrario. ¿Entendéis? La competencia en inteligencia artificial es lo que va a generar la liberación de los seres humanos, no en la esclavitud de los seres humanos. Lo que va a generar que la capacidad de los gobiernos de intrometerse, de tomar el control y de imponer barreras sea cada vez menor, y que todo ese enorme y asfixiante peso burocrático, administrativo, etcétera, que tenemos todos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, va a ser muchísimo más leve e incluso va a desaparecer. Y lo más importante, efectivamente, se van a crear centenares de millones de puestos de trabajo en áreas en donde la actividad humana sea absolutamente clave, porque va a seguir siendo absolutamente clave. Y ojo, muchos diréis, sí, pero para gente muy formada y va a perder muchos puestos de trabajo en las áreas menos formadas o de menor cualificación. Falso. Es precisamente en los países más robotizados con donde más se utiliza la inteligencia artificial, no solamente tienen menos desempleo, sino que además tienen menos desempleo en las actividades de baja cualificación. Por lo que os decía antes, cada vez demandamos más bienes y servicios en los que la interacción humana y el contacto humano y el contacto entre personas sea real. Me diréis, efectivamente, pero la inteligencia artificial va a crear robots y va a crear imágenes que parecerán humanas pero no son humanos, porque yo he visto una foto del Papa con un abrigo. ¿Qué es lo que pasó con esa foto del Papa con una parca de rapero? Que inmediatamente todo el mundo sabe que es falsa, aunque parezca real. ¿Y por qué lo sabe todo el mundo? Porque la maravilla de la tecnología es que no existen barreras de intermediación, que no puede imponerse por
orden estatal y que además lo que hace es democratizar el acceso a esa tecnología. Es decir, a mí me preocuparía mucho la inteligencia artificial si estuviese exclusivamente controlada por un gobierno y nadie más tuviera acceso. Pero el hecho de que todos vosotros tengáis acceso y todos vosotros vayáis creando vuestros propios sistemas de inteligencia artificial que van generando muchísima mayor libertad, lo que hace es evitar precisamente una situación como la que describe la película o la serie de películas de Terminator. Por lo tanto, yo creo que efectivamente vamos a tener una enorme oportunidad de acabar con la burocracia, de acabar con las actividades de intermediación equivocadas, de acabar con todo ese peso absolutamente innecesario de la administración y del papeleo y de nuestra actividad que no tiene que ver con lo que la inteligencia artificial va a necesitar de todos nosotros, que es la interconexión y el aprendizaje constante. La inteligencia artificial aprende con nosotros y nosotros con ella y coexiste. No es anti-humanos y anti-trabajo, es pro-humanos y pro-trabajo.